El Ejecutivo tiene 30 días de plazo para adecuar el reglamento respectivo. Bien, Víctor Hugo Vargas Chavarri, asesor de la presidencia del CONADI, se encuentra con nosotros. Le damos la más cordial bienvenida esta mañana. Gracias por estar aquí en TV Perú. Un gusto estar aquí contigo, Julio, y compartir esta información para toda nuestra población. Coméntenos, ¿en qué consiste? ¿Cómo se accede a este beneficio? ¿Cuál es la recomendación o la mirada que tienen ustedes además respecto a esta norma que acaba de aprobarse? Bueno, es importante destacar que por fin el Estado empieza a dar pasos concretos en apoyo y fortalecimiento a la familia de una persona con discapacidad, ¿no? El pensar ya en la familia, porque cuando hay discapacidad se afecta todo el núcleo familiar. Así es. Y implica un 30 a 40% de sobrecosto enfrentar una discapacidad, desde el punto de vista económico, social, etc. Entonces, esta asignación para aquellos hogares donde hay una persona con discapacidad severa, mayor de 18 años, es importante. De repente el monto no es significativo en soles, son casi $400 al año, pero que empieza a abrir esa puerta tan importante para luego desarrollar otras cuestiones. Y el derecho laboral es muy importante por su sentido protector, tal como dice nuestra Constitución y la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad. Ahora, esto significa que también hay una responsabilidad por parte de los ciudadanos que tienen una persona con discapacidad de participar en los procesos de registro, de afiliación, de certificación de la condición de discapacidad que tengan para que accedan a este beneficio. Excelente punto, porque efectivamente todavía, de acuerdo a las cifras, tendríamos en el Perú aproximadamente 3 millones de personas con discapacidad. Y solo hasta hoy aproximadamente hemos certificado alrededor de 400.000 personas. O sea, tenemos una enorme brecha por certificar. Y de acuerdo a lo que MIDIS ha establecido en el CISFO, habrían 300.000 personas con discapacidad severa, 300.000 hogares que necesitan también ese apoyo. Y solamente hoy solo reciben cerca de 80.000 hogares ese apoyo. Entonces tenemos una brecha enorme por cubrir. Esta asignación familiar, que está cercana también al monto de la pensión contigo, va a acercar eso, ¿no? Esperemos que también podamos avanzar más rápidamente en la certificación para poder que estos hogares que tienen hijos con discapacidad severa puedan cubrir y acceder a ese beneficio. Explíquenos cuáles son los procedimientos. Claro, porque ahora ya hay un bono y hay una norma, es decir, hay una retribución económica importante, un apoyo que está dando el Estado. Esto podría ser una razón fundamental para que las personas procedan con los registros del caso, ¿no? Así es, claro, es muy importante. Se necesita, como dice la norma, que la persona esté debidamente certificada. Y esto es que haya habido una evaluación clínica y que se emita un documento que está supeditado a una norma específica que ya MINSA ha dictado y que está en vigencia hace muchos años, y que se certifica en todos los hospitales, todos los establecimientos autorizados a nivel nacional. Y el proceso de certificación y la emisión de la certificación es gratuita. Entonces, con eso, el trabajador o trabajadora que está en esta situación con familia con discapacidad severa, presenta el certificado y entonces tiene derecho a la bonificación. Una vez que obtienen este certificado, que se puede requerir en una posta médica, en cualquier hospital, en cualquier centro de salud del Ministerio de Salud, ¿es así? En establecimientos públicos y privados del Ministerio de Salud, del Sistema de la Seguridad Social, de la Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales y también de establecimientos privados que están autorizados, que cuenten con médicos certificadores. Y ahí hay que hacer un llamado muy importante a las direzas y jerezas a nivel nacional, gobiernos regionales, a impulsar mucho más fuerte la certificación de las personas con discapacidad. De acuerdo. Una vez que una persona ha logrado este certificado de discapacidad, ¿cuál es el siguiente trámite que tiene que hacer? ¿Cómo funciona la activación para beneficiarse con Bueno, la norma, tal como ha salido la 31600, da 90 días de plazo para que la autoridad, en este caso el Ministerio de Trabajo,
genere la adecuación del reglamento, que es el Decreto Supremo 03590-TR. Como vemos, es una norma antigua. Entonces, hay 90 días de plazo para que se adecue el reglamento, ¿no? Pero no es una cuestión tan compleja. O sea, lo importante es la familia obtenga el certificado y este certificado se presenta al centro de trabajo y el centro de trabajo ya procede con la aplicación del beneficio para esta familia. De acuerdo. Entonces ese es el procedimiento. Tengo Así el es. certificado, voy al centro de trabajo, lo presento Y listo. y es la entidad la responsable de gestionar para incrementar en el porcentaje señalado, ¿no? este beneficio, esta asignación familiar. Ahora, es importante también señalar que si por ejemplo, papá y mamá trabajan en la misma empresa, ambos reciben la asignación. Por Ajá. ejemplo, si el papá o la mamá trabajan en diferentes trabajos, en cada uno de ellos también recibe la asignación, ¿no? No es excluyente una sola vez, sino cada vez que él recibe una remuneración, sin importar el empleador, también va a recibir la bonificación. Ahora, ¿cómo funciona este acceso a este beneficio? Yo trabajo en una empresa de repente de seguridad, tengo un hijo con discapacidad, tiene 18 años, 19 años, tengo ya mi certificado de que efectivamente tiene la condición de discapacidad, lo presento a la empresa. ¿Cómo voy a recibir ese bono? ¿Cuál es la forma, el mecanismo? Esta bonificación se suma a la remuneración que está percibiendo. Por ejemplo, si hoy el trabajador gana 2.000 soles, por ejemplo, una vez que ha acreditado y ha presentado el certificado de la empresa, su bonificación familiar será de 102 soles más. O sea, 2.102 soles. Acá no interesa el monto que gane, sino la asignación que va a recibir en función del 10% del sueldo mínimo vital que fue fijado en el Decreto Supremo 03-2022-TR, y esto lo dice la Ley 31538 que fue aprobada en este año, y dice que en base a ese monto remunerativo es que se va a calcular el porcentaje de la bonificación familiar. De acuerdo. Ahora, si sube la remuneración mínima vital, inmediatamente subiría también esta asignación, porque estamos hablando de un porcentaje. Ahí viene no la de un duda. monto exacto. A ver. ¿Por qué? Porque justamente lo que acabo de decir, la cuarta disposición final de la Ley 31538, que fue aprobada el 30 de julio, dice que el cálculo de la bonificación familiar se hará en función del Decreto Supremo 0322-TR. Es decir, en base a los 1.025 soles que hoy es el sueldo mínimo vital. Tendríamos que modificar eso también y para que también se incremente. O si es que se incrementa, contemplar que toma vigencia en reemplazo del anterior. Efectivamente. ¿No? Entonces, ahí hay que estar muy atentos también, ¿no? Para Así es. evitar esta confusión que pudiera generarse en su momento. Y eso es inmediatamente abonado por la empresa. Ahora, ¿qué pasa a la empresa? ¿Tiene la obligación o la empresa tiene que tramitar ante el Estado la asignación de ese bono para poder darle a los trabajadores? Esta es una carga que va directamente al empleador. No, eso no va por cuenta del Estado. Eso es un incremento, digamos, a la remuneración y se paga junto con el sueldo y aparece en la boleta y además es fiscalizable por SUNAFIL. De acuerdo. Entonces es una obligación. Así es. Es una obligación de todas las entidades privadas. De las empresas privadas que no están sujetas a negociación colectiva, que no tienen pacto colectivo o, como bien lo ha mencionado el doctor Herrera en la nota, ya con la casación que salió del Poder Judicial, se interpreta que también puede incorporarse si es que en el pacto colectivo no se ha establecido asignación familiar. Si se ha establecido y esta asignación es mayor a la que hoy se está fijando, se paga la que está en pacto colectivo. Pero si fuera menor, se prefiere pagar esta que es mayor. ¿Por qué? Acordémonos que siempre el derecho laboral protege al trabajador, que es la parte más débil en una relación. De acuerdo. Ahora, hay 90 días de plazo para que el Ministerio de Trabajo lo incluya en el reglamento. Lo incluya en el Decreto Supremo 03590-TR. A partir de esa publicación del reglamento modificado, entraría en vigencia. Exactamente. Estamos hablando, a más tardar, en febrero del próximo año, ya los trabajadores estarían con hijos con discapacidad mayores de 18 años, ya estarían recibiendo esa bonificación.
certificación. Ahora, ¿qué sucede si en un hogar hay dos personas, dos hijos que están en condición de discapacidad? No es acumulativo. De acuerdo. Tenga uno o tenga más, la asignación es la misma. De acuerdo. Ahora, esta norma también permite que el rango de edad sea de 18 hasta Hasta 24 indefinido. años o indefinido. Indefinido. En el caso de los hijos mayores con discapacidad severa, es indefinido, porque la discapacidad Es no va a excluirse, ¿no es cierto? Lo que sí es hasta los 24 años es para los hijos mayores que estaban estudiando al momento de aprobarse esto. De acuerdo, que en este momento están estudiando. Exactamente. De acuerdo, hasta los 24 años. Hasta los 24. O sea, se entiende, dice 6 años como máximo para que termine una carrera universitaria, ¿no? Porque puede ser que el chico esté estudiando solamente una carrera técnica, 2 o 3 años y ahí termina. O sea, el máximo es 6 años. De acuerdo, entonces allí además el trabajador tendría que demostrar que se encuentra estudiando en un instituto de educación superior, sea universitario o técnico. Efectivamente, y con un techo de hasta 6 años. De acuerdo, entonces ese es más o menos el tiempo que se tendría que tomar en cuenta por parte de la empresa en el caso de las personas que solo tienen una discapacidad no en condición de discapacidad severa. Así es. Bien, bueno, clarísimo, estaremos atentos, qué es lo que viene a continuación. Es importante que ahora el Estado empiece a preocuparse y a tomar en cuenta, como bien señalas, a las personas que tienen discapacidad. Estamos hablando de cerca del 10% de la población peruana, ¿no? Efectivamente, y justamente a raíz de esto también quiero anunciarles que hoy día el CONADIS, con la sociedad civil y con otras organizaciones del Estado, estamos haciendo una campaña de certificación de discapacidad. Estamos en el Polideportivo de Villa María, en el Polideportivo Cáceres, estaremos hasta pasado el mediodía. Vamos a certificar aproximadamente hasta 300 personas. Tenemos médicos de la Direza Lima Sur que están apoyando, así que invitamos a la población para que acuda a este evento, porque obviamente de esa manera también el CONADIS trabaja por impulsar el cierre de esa brecha de certificación de la que hablábamos al comienzo. Ahora, finalmente, porque creo que es importante decirlo, esto es uno de los beneficios que se obtienen cuando se logra certificar. ¿Qué otros beneficios obtiene una persona cuando ya cuenta con ese registro? Bueno, los beneficios se están incrementando. Tenemos, por ejemplo, el pase libre en el transporte urbano, tenemos la bonificación del 15% cuando uno postula a un trabajo, la cuota en el acceso a las universidades del 5%, que debe ser examen específico y vacantes allí, cuotas también para el empleo público, 5% como obligación del Estado, cuota del 3% como obligación de las empresas con más de 50 trabajadores, beneficios en el acceso tributario para las empresas que contratan a personas con discapacidad, beneficios para empresas promocionales con personas con discapacidad para compras del Estado y una lista bastante larga que te podemos enumerar y en la página de CONADIS la podemos también encontrar. Esto es muy importante porque lo que nos indicas genera preocupación, ¿no? 300.000 hogares que tienen personas con discapacidad severa y solo 80.000 están siendo registrados. Entonces el beneficio que puede alcanzar a los 300.000 no se puede dar porque no se ha logrado esta certificación. Así es. ¿No? Y de 3 millones de peruanos una situación similar es la que se vive porque el registro está todavía ni siquiera al 10%. Efectivamente, ¿no? Entonces por eso es que siempre desde CONADIS estamos impulsando con el Ministerio de Salud la certificación a nivel nacional, la telecertificación, que también es un procedimiento que ayudaría muchísimo, y también hay que convocar pues al sector privado, a los médicos, para que asuman un poco de más conciencia y vean esta necesidad, porque con la discapacidad y si logramos la inclusión y logramos certificación, tendremos mejores oportunidades de desarrollo como país. Eso ya lo ha dicho las Naciones Unidas, la ODC, o sea, queremos un país de primer mundo, atendamos a las personas con discapacidad y pensemos en una sociedad inclusiva, porque eso es pensar también en el futuro. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Víctor Hugo Vargas Chavarría, asesor de la presidencia del CONADIS, ha estado conversando con nosotros y orientándonos, dándonos algunas recomendaciones e información que tiene que ver con la importancia de acceder a este registro para poder verse beneficiados a partir de febrero de esta nueva asignación familiar que ha sido ya aprobada en el Congreso. Hacemos una brevísima pausa.